Bienvenidos. Hoy exploraremos uno de los periodos más complejos y controversiales de la historia moderna. El gobierno de Stalin en la Unión Soviética. Un tiempo marcado por la transformación industrial, la represión brutal y los cambios que dejaron una huella en la historia del siglo XX. Tras la muerte de Lenin en 1924, el liderazgo soviético se vio dentro de una lucha de poder. Stalin, quien había consolidado ya una base de apoyo dentro del Partido Comunista, supo aprovechar el contexto político para posicionarse como figura central. Mediante maniobras políticas y alianzas estratégicas, fue eliminando a sus enemigos y concentrando el poder para él. El ascenso de Stalin no fue solo una cuestión de ambición personal, también una respuesta a los problemas internos del país. La necesidad de un liderazgo fuerte, capaz de guiar a la nación de constante cambio, abrió la puerta a un régimen más autoritario. Transformación y modernización. Una de las etapas más significativas del gobierno de Stalin fue la rápida industrialización de la Unión Soviética. Con la implementación de los planes quinquenales, se buscó transformar un país agrario en una potencia industrial. Esto implicó la construcción de enormes fábricas, la expansión de la infraestructura ferroviaria y el desarrollo de nuevas tecnologías. Sin embargo, esta modernización tuvo un alto costo. La colectivización forzada de la agricultura no solo alteró la estructura rural del país, sino que también provocó una hambruna y sufrimiento en millones de habitantes, marcando así una de las etapas más dolorosas de la historia soviética. La industrialización extrema tenía metas de producción tan altas que muchas fábricas producían maquinaria defectuosa solo para cumplir con los números establecidos. Represión y purga. El gobierno de Stalin estuvo lleno de purgas sistemáticas donde miles y millones de personas fueron arrestadas, ejecutadas y exiliadas. Las purgas no se limitaron a opositores reales, sino a la exposición por apariencia y la que eran aliadas. La figura del enemigo interno se convirtió en una herramienta política. La desconfianza y el miedo se propagaron en todos los niveles de la sociedad, dejando cicatrices que aún se discuten en la actualidad. Esto demostrando cómo el poder absoluto puede llevar en acciones devastadoras para la propia nación. La Gran Purga no solo eliminó a opositores políticos, sino que también diezmó al Ejército Rojo. Se estima que alrededor del 80% de los oficiales de alto rango fueron ejecutados o encarcelados, debilitando la capacidad militar de la URSS justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Durante las purgas, la KGB, policía secreta, arrestaban a tanta gente que las prisiones se llenaban, y los detenidos eran llevados a estadios deportivos convertidos en cárceles improvisadas. A continuación voy a decir uno de los datos adicionales. Stalin modificó libros de historia para engrandecer su papel en la Revolución Rusa y minimizó la importancia de Lenin y Trotsky. También ordenó retacar fotografías para borrar a antiguos aliados caídos en desgracia. El cine bajo Stalin produjo grandes películas de propaganda, pero los directores corrían un gran riesgo si su obra se engrandecía al líder. Algunos fueron encarcelados o ejecutados por errores ideológicos. A continuación les voy a hablar sobre el impacto en la sociedad y la cultura. Aunque el régimen de Stalin se asocia principalmente con la represión, también fue un periodo de intensas transformaciones culturales. El arte, la literatura y el cine fueron puestos para el Estado, transformándose en herramientas para promover una imagen de grandeza y progreso. La propaganda se convirtió en el medio para construir el mito del líder invisible y del pueblo soviético como un ente colectivo capaz de superar cualquier problema. El legado de Stalin es, y siempre será, motivo de intensos debates. Por un lado, se le reconoce el papel en la transformación de la Unión Soviética en una potencia industrial y militar, necesitada durante la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, se le acusa de instaurar un régimen de terror que dejó daños complejos en la sociedad. Hoy en día, la figura de Stalin sigue siendo objeto de estudio y controversia. Su gobierno nos invita a reflexionar sobre el costo del progreso y sobre los límites que se deben trazar al ejercer el poder. El equilibrio entre modernización y libertad, progreso y derechos humanos, es una lección que sigue existiendo en nuestros tiempos.
Stalin era tan paranoico que dormía en diferentes habitaciones cada noche y tenía dobles de cuerpo para evitar atentados. Aunque Stalin murió en 1953, su culto a la personalidad fue tan grande que su sucesor tardó 3 años en poder denunciarlo públicamente en el discurso secreto de 1956, iniciando el proceso de desestalinización. Не заглушить вам голос народа, голос правды, который звучит и будет звучать. Конец, могила колониальному рабству. Долой его и похоронить его, чем глубже, тем лучше. El gobierno de Stalin es un recordatorio de que la historia es compleja y está llena de contradicciones. Mientras algunos aspectos de su régimen impulsaron cambios estructurales que aún resuenan, otros dejaron marcas imborrables de sufrimiento y represión. Conocer este pasado nos permite aprender y, quizás con mucha suerte, evitar repetir los errores del ayer. Gracias por su atención. Товарищи, в тяжелых условиях приходится оправдывать сегодня 24-ю годовщину Октябрьской революции. Вероломные нападения, немецких разбойников и навязанная нам война создали угрозу для нашей страны. Мы потеряли временно ряд областей. Враг очутился у ворот Ленинграда и Москвы. Враг рассчитывал на то, что после первого удара наша армия будет рассеяна. Наша страна будет поставлена на колени. Но враг здесь только просчитался. Несмотря на временные неуспехи, наша армия и наш флот героически отбивают.